¿Sabes cómo algunas personas dicen que simplemente caen en sus carreras? Ese no fui yo, me abrí camino a la mía con ambición, café y noches interminables en un apartamento céntrico que olía a ambición y tostadas quemadas. Para cuando conseguí un trabajo en Novascore, un nombre que reconocerías si alguna vez has leído una revista de finanzas o accidentalmente has hecho clic en la pestaña equivocada en LinkedIn, pensé que lo había logrado. No solo lo logré como conseguir un salario y un escritorio, sino que me refiero a que entré en una empresa de la que la gente susurraba en los eventos de networking. El tipo de empresa con tarjetas de acceso, kombucha de barril y una jerga corporativa que haría llorar a un estudiante de filosofía. Yo tenía 29 años entonces, una analista senior en el equipo de inteligencia estratégica. Mi cerebro era mi activo, mi voz mi herramienta. Yo no codificaba, no calculaba KPIs por diversión, yo sintetizaba, yo elaboraba estrategias. Era el tipo de trabajo en el que no podías salir de un mal día buscando en Google, tenías que pensar para salir de él. Y para eso nos pagaban, para pensar, no solo para seguir plantillas o imitar manuales. Éramos el último bastión de lo que les gusta llamar capital intelectual orgánico. Al menos eso fue lo que dijo el vicepresidente senior durante nuestro último retiro en Aspen. Realmente no me creía toda esa poesía corporativa, pero creía en el trabajo. Tomábamos cursos mensuales, gestión ágil, modelado estratégico avanzado, el módulo ocasional de tendencias de IA, pero honestamente, nada de eso cambió lo que realmente hacía. La mayor parte de mi trabajo seguía reduciéndose a una cosa, la intuición. Sabía cuando un mercado estaba a punto de girar, cuando un socio estaba fanfarroneando, cuando una campaña era todo superficie y nada de profundidad. Eso no se puede automatizar. Recuerdo haber pensado medio en broma durante una de nuestras mesas redondas de innovación. Ninguna cantidad de inteligencia artificial podría superar a alguien que ha pasado 10 años aprendiendo cómo se comporta realmente la gente. Pero entonces apareció Dylan. Dylan, el nuevo CEO recién llegado de alguna startup que disrumpe todo en Berlín. Entró con la arrogancia de alguien que pensaba que las hojas de cálculo eran un concepto obsoleto y que cada problema podía resolverse con el algoritmo correcto. Era encantador de una manera teatral. Sus trajes estaban hechos a medida. Su sonrisa estaba cuidadosamente diseñada. Y su visión me inquietó desde el primer día. Quería progreso, rápido, ruidoso e implacable. Nuestra primera reunión general con él estuvo llena de todas las palabras de moda habituales: transformación, agilidad, integración sin fricciones, crecimiento vertical. Casi se podía oír a la vieja guardia atragantarse con sus lattes. Yo solo tomé notas. Ya había pasado por nuevos liderazgos antes. No entras en pánico. Observas. Te adaptas. Excepto que esta vez, la adaptación no parecía estar sobre la mesa. Una semana después, soltó la bomba. Estábamos todos reunidos en la sala de conferencias panorámica, paredes de cristal pulcro, vistas del horizonte, todo. El aire se sentía denso. Recuerdo cómo la becaria a mi lado no dejaba de tirar de la manga de su chaqueta como si pudiera sentir el cambio antes de que aterrizara. Luego Dylan se adelantó sin notas, sin dudar, y pronunció la frase que se grabó a fuego en mi memoria: cualquier persona que no sepa cómo usar inteligencia artificial está despedida. Con efecto inmediato. Solo necesitamos gente progresista. Silencio. Un silencio completo y hueco. Pensé que era una broma. Una muy mala. Pero Recursos Humanos no se rió. Empezaron a repartir carpetas. La sala pasó de un profesionalismo impecable a un caos aturdido en menos de 10 minutos. Mis manos temblaban. Abrí la carpeta sobre mi regazo y ahí estaba, mi nombre, mi departamento y las palabras paquete de desvinculación. Sin aviso, sin evaluación, solo porque no dominaba la IA. Miré a mi alrededor las caras que conocía, mentes brillantes, líderes de equipo, innovadores, y los vi empacar como criminales siendo escoltados. Y entonces me di cuenta de algo: no era solo un despido. Era una purga de edad, de método, de memoria. Él no quería un equipo, quería una máquina. Y gente como yo, éramos software heredado. Así que me puse de pie. No dije una palabra. Simplemente recogí mis cosas, pasé junto a la directora de Recursos Humanos que no podía mirarme a los ojos y me fui. Pero aquí está la cuestión:
Dylan no sabía que aunque pude haber salido en silencio, nunca me quedaría fuera. El pasillo era un desorden de bolsos medio empacados y una indignación susurrada. Nadie hablaba más allá de un murmullo. Era como si todos pensáramos que las voces fuertes lo empeorarían. Algunas personas lloraban, otras simplemente se sentaban aturdidas, con las carpetas aún sin abrir en sus regazos. Yo caminé directamente a mi escritorio, empaqué lo mínimo indispensable y me quedé junto a los ascensores como si esperara que la cordura regresara al edificio, pero no lo hizo. Todavía no. Tina me encontró allí. Parecía pálida, como si alguien la acabara de desconectar de su propia vida. Vamos arriba, dijo. Su voz era tensa, baja, dirigida a Sloan. Sloan, el fundador, el verdadero poder detrás de la compañía, aunque se había retirado años atrás y había dejado el día a día a sus CEOs elegidos a mano. Pero Dylan no fue elegido a mano, Dylan fue paracaidado por una junta directiva que quería disrupción. Marchamos escaleras arriba en grupo, quizás unos 20 de nosotros, jefes de departamento, líderes de proyecto, personal senior, los que habían construido Novascore antes de que Dylan supiera siquiera nuestro nombre. El piso ejecutivo estaba demasiado silencioso, demasiado limpio. La asistente de Sloan parpadeó cuando nos vio, pero no intentó detenernos. Quizás ella lo sabía. Quizás lo había estado esperando. Sloan nos recibió en su sala de conferencias privada, paredes de roble, detalles de latón. Nada generado por IA a la vista. Solo un hombre de unos 60 años con ojos penetrantes y una voz que aún tenía peso, aunque fuera más suave ahora. ¿De qué se trata esto?, preguntó cruzando las manos. Tina dio un paso adelante. Dylan acaba de decir a la mitad de la compañía que renuncie a menos que dominen la IA. Sloan no se inmutó, pero algo se tensó en su mandíbula. Y dijo, yo hablé a continuación, no tenemos miedo de las nuevas herramientas, pero no se puede reemplazar el juicio, la experiencia, la confianza. Él dijo, cualquiera que no sepa cómo usar inteligencia artificial es obsoleto. Alguien más añadió con efecto inmediato. Sloan se recostó en su silla. Silencio. Luego, está bien, dijo. Parpadeamos. Está bien, repetí. Hablaré con Dylan. Pero si esta compañía avanza hacia la integración, ustedes demostrarán si pertenecen a ese futuro. Tomarán un examen. Un examen, repitió alguien. Sloan asintió. Un examen sobre el uso, la teoría, la integración de la IA. Todos, sin excepciones. Todos. Intercambiamos miradas, confundidos, reacios. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Era eso o aceptar el decreto de Dylan como reliquias obedientes? El examen fue al día siguiente. Una plataforma en línea, cronometrada, 50 preguntas, simulaciones prácticas, aplicación teórica. Reconocí algo de ello, estructuras de prompts, ética de la IA, herramientas de diseño generativo. Pero algo era pura jerga, trucos resbaladizos, preguntas diseñadas para hacerte tropezar si no habías pasado el último año adorando el altar de la inteligencia artificial. Cuando el cronómetro llegó a 0, sentí como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones. Los resultados se anunciaron en la siguiente reunión general. Estábamos apiñados en el atrio principal, con los ojos pegados al monitor detrás de Dylan, quien estaba en el podio como si estuviera anunciando a los ganadores de la lotería. Gracias por participar en nuestra iniciativa de alineación estratégica, comenzó. Estamos en un tiempo de transformación. Aquellos que estén a la altura del desafío nos guiarán hacia adelante. Luego vinieron los resultados. Se desplazaron por la pantalla, rojo para suspenso, verde para aprobado, nombres parpadeando como luces de advertencia. La mayoría de ellos eran rojos, incluido el mío. Me quedé mirando la pantalla. Había suspendido. También Tina. También Javier de Estrategia de Datos. También casi todas las personas que respetaba en esa sala. Y entonces la lista terminó. No había puntuación para Ben, el nuevo SEO, el que había estado susurrando sobre optimizar a la vieja guardia. Ni aprobado ni suspenso, simplemente en blanco. Sentí un nudo en el estómago. El silencio era pesado, esperando que alguien lo dijera. Levanté la mano. ¿Dónde está el resultado de Ben? La sonrisa de Dylan parpadeó.
Ben ya está certificado en sistemas de IA. Está exento. Un murmullo recorrió la sala. Claro que sí, murmuró alguien. Entonces, ¿por qué el resto de nosotros tuvimos que hacerlo?, pregunté, mi voz firme pero aguda. Dylan puso esa sonrisa de político, todo dientes y nada de verdad. Porque necesitamos saber quién está listo para evolucionar. Pero lo que yo oí fue, que necesitábamos una excusa para despedirte. Y en ese momento me di cuenta de algo escalofriante, esto no se trataba de IA. No realmente. Se trataba de control. Y Dylan Mercer acababa de elegir el campo de batalla equivocado. El aire en la oficina cambió de la noche a la mañana. No solo era tenso, era hostil, como si las paredes mismas escucharan. Como si la cafetera pudiera delatar tus conversaciones. Esa pantalla, la que había parpadeado en rojo y verde como un retorcido concurso de talentos, se convirtió en el inicio extraoficial de la purga. Uno por uno, la gente era llamada a reuniones de evaluación de desempeño. Nadie regresaba de ellas. Tina fue la primera. La vi entrar en la pequeña sala de reuniones de cristal, fuera de recursos humanos, con la cabeza alta y una furia silenciosa en los ojos. 27 minutos después, salió con una expresión en blanco y una caja con sus cosas. Ni siquiera me miró, simplemente siguió caminando como si se detuviera, se desmoronaría. La seguí hasta el ascensor. Dijeron que suspendí el examen, susurró con la voz temblorosa. No lo hiciste, dije. Sabías más que la mayoría. Ni siquiera me mostraron los resultados. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Debería haber dicho algo. Debería haber exigido ver su puntuación. Pero ya sabía cuál sería la respuesta. Dylan no estaba construyendo un equipo, estaba despejando un camino. Y gente como Tina, competente con principios, mayores de 35 años, eran obstáculos no activos. Para el viernes, 9 personas más se habían ido. La mayoría de ellas de departamentos que no giraban en torno a la automatización o la estrategia de código, relaciones con clientes, incluso recursos humanos no estaba a salvo. Kavita, la única que siempre defendía a nuestro equipo, fue despedida debido a una reestructuración. Nadie dijo la palabra despedida, pero todos lo sabían. El examen nunca fue sobre IA. Fue un arma, una justificación, una forma de borrar la historia bajo el pretexto de la innovación. Y aún así nos quedamos. Aquellos de nosotros que aún no habíamos sido llamados. Nos quedamos porque teníamos miedo, sí, pero también porque teníamos esperanza. Esperábamos que alguien detuviera esto, que Sloan interviniera, que la Junta se diera cuenta, que alguien en algún lugar dijera, esto no está bien. Pero el silencio es la respuesta más ruidosa que puedes obtener en un lugar como este. Mientras tanto, Ben caminaba por los pasillos como si ya fueran de su propiedad. Empezó a organizar sesiones informativas para el personal restante, módulos de capacitación, clínicas de optimización, toda una sopa de palabras de moda sin sabor alguno. Pero la gente se sentaba de todos modos, con miedo de ser vista como resistente. Cada vez que mencionaba la IA, sus ojos se posaban en mí como si me desafiara a objetar, como si quisiera una escena. Yo no se la di. Todavía no. Pero escuché con atención porque, escondido bajo todo el falso entusiasmo y la adoración del algoritmo, había algo más oscuro. Dylan estaba construyendo algo. No solo un equipo, un imperio, una nueva jerarquía. Donde la lealtad a la antigua compañía no significaba nada y la gente como Ben era la nueva nobleza. Donde las herramientas reemplazaban la confianza y la obediencia reemplazaba la perspicacia. Ya no éramos empleados, éramos pasivos, un recordatorio no deseado de un tiempo anterior al culto de la inteligencia artificial. Y yo sabía una cosa con certeza, no obtendríamos justicia. Ni aquí, ni de ellos. Si queríamos que la verdad importara de nuevo, tendríamos que hacer que importara. Hay un cierto tipo de silencio que solo sigue a la traición. No el ruidoso, sino el que se asienta lentamente como la niebla llenando un valle. Eso es en lo que se convirtió nuestra oficina después de los resultados del examen y los despidos, un cementerio de incredulidad murmurada y miradas inquietas. La gente no se fue en oleadas. Se fue como copos de nieve cayendo de un saliente que se derrite uno por uno, en silencio, casi con disculpa. Primero fue Sasa de análisis de clientes.
Había estado en Nova Score durante 6 años y era una de esas raras personas que podían hacer cantar una tabla dinámica. El día después de que despejó su escritorio, encontré una taza de café a medio terminar todavía sobre su teclado, como si esperara volver, como si parte de ella aún esperara que todo esto fuera solo una pesadilla de la que despertaríamos. El siguiente fue Javier de Operaciones de Mercado. Brillante e intuitivo, tan agudo como el cristal. Dejó una nota en su pizarra antes de irse: a veces alejarse es la jugada más inteligente. Y ya no era solo la gente mayor. Incluso algunos de los nuevos empleados más jóvenes comenzaron a desaparecer, aquellos que se atrevían a hacer las preguntas equivocadas o mostraban demasiada lealtad a los colegas equivocados. Al principio me dije a mí misma que era el mercado o el miedo o quizás simplemente la autoconservación. Pero entonces la historia comenzó a filtrarse. Sasa me llamó tarde una noche, su voz temblaba. Diana, algo anda mal. Había conseguido un puesto en una empresa de datos en Boston, había firmado la oferta, había pasado por recursos humanos, todo estaba listo. Luego, 2 días antes de su fecha de inicio, recibió una llamada. Su nuevo jefe, alguien con quien ya había hablado 3 veces, sonaba frío, mecánico. Le dijo que había habido un cambio de dirección, que algo había surgido en sus referencias, algo sobre la dificultad para adaptarse a los sistemas emergentes. Sin detalles, solo una sombra, un susurro, y luego colgó. Sé que eso no fue de mis referencias, dijo Sasa, su voz quebrándose. Ese lenguaje sistemas emergentes, así es como él habla. Ese es Ben. Me congelé. Javier me envió un mensaje una semana después con algo aún peor. Su nuevo trabajo había guardado un silencio de radio. Cuando finalmente logró comunicarse con alguien de recursos humanos, le dijeron que su perfil había sido marcado como potencialmente incompatible con los objetivos de transformación ágil. De nuevo sin detalles, solo veneno burocrático. Y entonces comencé a notar un patrón: Ben, quien caminaba por los pasillos con la suficiencia de alguien que pensaba que las políticas solo se aplicaban a otras personas. Ben, quien se había instalado en cada consejo de integración de IA y grupo de trabajo de innovación que Dylan había ideado en su primer mes. Ben, quien hablaba de colegas en términos de umbrales de valor y métricas de evolución. Ben, quien no tenía una puntuación de examen listada. Ben, quien había construido su papel no en resultados, sino en la proximidad al poder, a Dylan, a cualquier polvo de hadas de Silicon Valley que pensaba que lo mantendría invencible. Las piezas encajaron como dientes. Estaba saboteando a la gente enviando notas anónimas, susurrando dudas durante las llamadas de referencia, elaborando suficiente insinuación para hacer dudar a alguien. Estaba poniendo en la lista negra a quienes se atrevían a irse y a quienes habían sido expulsados. Era más que mezquino. Era peligroso. No sabía hasta dónde llegaba, pero sabía una cosa: no podíamos luchar contra lo que no entendíamos. Y definitivamente no podíamos esperar a que Dylan lo viera. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio. Y Ben, él ya estaba proyectando sombras sobre la tierra. Fue entonces cuando hice la llamada. Jared, de informática, siempre había sido discreto. Hace años le ayudé a salir de un apuro, señalé una licencia de proveedor defectuosa antes de que se convirtiera en un problema legal. Él me debía una y lo recordaba. Nos encontramos en el estacionamiento, nivel B2, tranquilo y vacío. El zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros como un mal presagio. Me entregó una memoria USB. Esto no lo conseguiste de mí, dijo. Revisa el archivo de incorporación, especialmente las páginas redactadas. Conduje a casa esa noche con la radio apagada, las manos apretadas en el volante. De vuelta en mi apartamento conecté la memoria. El currículum de Ben, impecable. Demasiado impecable. Pero las notas internas contaban otra historia. 2 trabajos anteriores con transiciones no reveladas. Una consultora que cerró poco después de que él completara su optimización estratégica. Un proyecto etiquetado como violación interna sin detalles, solo una nota marcada de un oficial senior de cumplimiento, sujeto eliminado de conjuntos de datos sensibles después de la violación de protocolo. Recomendación retenida. Enterrado. Oscurecido. Pero real. Este era el hombre que nos estaba tildando a los demás de obsoletos.
Este era el hombre que Dylan estaba usando como su mano derecha. Me senté allí en la oscuridad, con la única luz proveniente de la pantalla de mi portátil, y sentí que algo frío y eléctrico comenzaba a desplegarse en mi pecho. Ben pensó que era intocable. Dylan pensó que era indispensable. Ambos olvidaron algo: no pierdo guerras, solo espero el campo de batalla adecuado. Y esto fue la primera andanada. Cuanto más profundizaba, más extraño se volvía. Después de encontrar las banderas internas en el archivo de incorporación de Ben, no podía quitarme la sensación de que todavía me faltaba algo, un patrón, una pieza más grande del rompecabezas. Así que hice lo que cualquier analista que se precie haría: seguí los datos. La empresa fantasma que figuraba en su currículum, la rastreé. Me tomó medianoche y 3 rutas VPN, pero la encontré. Se llamaba Stratform Dynamics. Sonaba oficial, tenía un sitio web elegante, ahora archivado, y una cartera que parecía impresionante a primera vista. Pero en el segundo en que busqué el nombre registrado en los registros corporativos, sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Stratform Dynamics había quebrado 2 años antes en silencio. Sin titulares, sin drama, pero el papeleo era condenatorio. Ben había sido su director de SEO y estrategia digital. Había liderado una reestructuración masiva de automatización, subcontratando contenido, reemplazando equipos con herramientas de IA, prometiendo el máximo crecimiento con un costo mínimo. Y durante unos pocos trimestres, los números parecían excelentes hasta que dejaron de serlo. Los sistemas de IA fallaron en condiciones reales. El compromiso se desplomó, las clasificaciones de SEO cayeron en picado. Los clientes comenzaron a retirarse. La compañía sangró dinero hasta que colapsó bajo el peso de sus propias métricas infladas. Ben fue despedido discretamente un mes antes de que presentaran la bancarrota. Ni demandas ni comunicados de prensa, solo un acuerdo de confidencialidad y un paracaídas dorado para hacer desaparecer el problema. Y ahora estaba aquí en nuestra oficina, repitiendo exactamente la misma estrategia. Excepto que esta vez había aprendido a trabajar desde las sombras. Sin decisiones directas, solo influencia, sugerencias, sutiles empujones al oído de Dylan mientras él se convertía en el chico del cartel de la innovación. No solo era repugnante, era peligroso. No nos dirigíamos hacia la evolución, nos dirigíamos hacia el colapso. Me quedé mirando la pantalla, con una docena de pestañas del navegador abiertas, pruebas en todas las direcciones, y sentí una furia lenta instalarse en mis huesos. No solo estaban purgando a empleados leales, estaban entregando el futuro de la compañía a un hombre con un historial probado de destrucción. Y lo peor de todo, nadie en la cima lo sabía. Al menos, eso espero. Porque si Sloan o la Junta hubieran visto esta historia y la hubieran dejado pasar, si Dylan lo hubiera sabido y aún así hubiera traído a Ben, entonces no solo estábamos lidiando con arrogancia, estábamos lidiando con podredumbre. No dormí esa noche. A las 6:12 de la mañana, le envié a Tina un mensaje seguro, cifrado. Sin nombres, solo una línea: necesitamos hablar. Urgente. Encontré algo sobre Ben. Ella respondió 6 minutos después: ven a mi casa. Trae todo. Esa tarde, sobre una mesa de cocina cubierta de impresiones y memorias USB, lo armamos todo: la empresa fantasma de Ben, la reestructuración fallida, el despido silencioso. La cronología era hermética. Los recibos innegables. Y tomamos una decisión: iríamos a Sloan, no a Dylan, no a recursos humanos, no al liderazgo de innovación. Directamente a la cima, al hombre que había construido esta compañía con sus propias manos. Porque esto ya no era solo sobre política de oficina. Esto era sobre salvar a Novascore del mismo lento desangrado que ya había matado a una compañía. Solo teníamos que esperar que el hombre de arriba todavía se preocupara lo suficiente como para detenerlo. Teníamos todo: capturas de pantalla, cronologías, registros de la implosión de Stratform Dynamics, banderas internas del último trabajo de Ben. La evidencia era tan real como se puede conseguir. Pero mientras estaba sentada frente a Tina en la mesa de su cocina, ambas pálidas por la falta de sueño y demasiado café, algo me carcomía. Esto todavía podría no ser suficiente, dije, revisando los últimos archivos de bancarrota. Tina levantó la vista. ¿En serio? Piensa en ello. Sloan no es estúpido, pero es cauteloso.
No actuará solo por sospechas. A menos que esté afectando sus ganancias. Suspiró y se recostó en su silla. Entonces esperamos. Lo sentirá lo suficientemente pronto. No tardó mucho. Ese jueves recibí un mensaje de Kai de logística. Una línea frenética: ¿has visto el archivo de pedido de Fulcrum? Algo anda mal. Mi corazón dio un vuelco. Fulcrum, un cliente antiguo de alto mantenimiento exigente, el tipo de cuenta que no podía gestionarse con paneles de control y chatbots. Durante años, Sasa y su equipo los habían gestionado manualmente, cada factura revisada 2 veces, cada solicitud enrutada a través de ojos humanos. No porque fuera ineficiente, sino porque el cliente insistía en los matices. No confiaban en la automatización. Confiaban en las personas, y ahora esas personas se habían ido. Salté a nuestro disco compartido. La carpeta de Fulcrum era un desastre: archivos con nombres incorrectos, fechas de entrega desalineadas, 3 facturas enviadas 2 veces, una completamente perdida. Y lo peor de todo, la solicitud de cambio de especificaciones más reciente, claramente etiquetada como «revisión final urgente» en rojo, negrita y mayúsculas, había sido enrutada a una carpeta de baja prioridad por nuestra herramienta de triaje de IA. Completamente ignorada. El plazo había pasado esa mañana. A las 3 de la tarde el vicepresidente de operaciones de Fulcrum estaba en una llamada con Dylan y estaba furioso. Yo no estaba en la sala, pero no necesitaba estarlo. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Todos oyeron los gritos a través de las paredes. A las 3:45, el cliente había enviado una notificación formal: a menos que nuestras preocupaciones sean abordadas antes del final de la jornada laboral de hoy, comenzaremos a disolver nuestra asociación con efecto inmediato. Ahí estaba la primera grieta. Ninguna IA, ningún BEN, ningún panel predictivo podía solucionar lo que acababa de pasar porque nadie en el edificio sabía cómo solucionarlo. Observé el pánico extenderse por Slack. ¿Alguien puede encontrar las especificaciones de revisión? ¿Tenemos una copia de seguridad? ¿Quién manejaba esto antes? Nadie respondió porque Sasa lo había hecho y Sasa se había ido por un examen que nunca suspendió. Fue entonces cuando Sloan salió de su oficina. No dijo una palabra, simplemente caminó lentamente por el piso, observando el caos. Dylan estaba a su lado, sudando justo debajo de su cuello de diseño. Me interpuse en el camino de Sloan. Señor, dije con calma, tengo algo que necesita ver. Es sobre Ben y lo explica todo. Me miró, no a través de mí, sino a mí, de la manera en que solo alguien que aún recuerda el peso de la verdad puede hacerlo. Venga a mi oficina, dijo. Y así, el juego cambió porque Dylan había construido su imperio sobre la ilusión. Pero ahora las grietas comenzaban a mostrarse. Y la verdad estaba llegando. No corrimos a la oficina de Sloan. Caminamos tranquilas, serenas. Pero cada paso por ese pasillo se sentía más pesado que el anterior. Podía sentir la energía de Tina a mi lado, tensa como un muelle demasiado estirado. Ambas sabíamos que esta era nuestra oportunidad. Quizás la última. Teníamos la memoria USB. Teníamos los archivos. Teníamos una historia que no necesitaba adornos, solo evidencia y un poco de integridad. La oficina estaba tan impecable como siempre: roble macizo, cuero burdeos oscuro, vitrinas llenas de trofeos y placas de una era más honorable. Un tiempo en que la gente se quedaba en Novascore durante décadas, no trimestres. Sloan se puso de pie cuando entramos brevemente. No ofreció un apretón de manos, pero asintió. Dijo que era urgente. Lo es, dije encontrando su mirada. Y querrá ver esto. Conectamos la memoria y le mostramos todo: la empresa fallida Stratform Dynamics, la IA que reemplazó demasiadas manos y costó demasiados contratos. Las notas de despido internas, redactadas pero reales. La bancarrota que siguió menos de un año después. Las huellas dactilares de Ben estaban en todo. Y luego mostramos el sabotaje: docenas de ex empleados con historias idénticas, recomendaciones anónimas, ofertas retiradas, carreras descarriladas por susurros de alguien sin interés en su éxito. Lo está haciendo de nuevo, dijo Tina. Solo que esta vez nosotras somos las siguientes, añadí la pieza final: el desastre de Fulcrum, la orden que se filtró a través de los filtros de IA,
la solicitud de cambio urgente que quedó enterrada en la lógica de automatización y archivada incorrectamente, la amenaza formal del cliente de irse. Él construyó su último imperio sobre la automatización, dije en voz baja. No sobrevivió. Y ahora lo estamos dejando construir otro, añadió Tina. Aquí mismo. Esperamos. Sloan miró la pantalla, con los dedos entrelazados frente a su boca, sus ojos ilegibles. Una larga pausa se extendió entre nosotros, densa y opresiva, de esas que hacen que los segundos parezcan horas. Luego, sin mirarnos, habló, gracias. Eso será todo. Parpadeé. Señor. No se repitió, solo hizo un ligero gesto hacia la puerta, aún sin encontrarnos la mirada. Me tomó un momento entender. Nos había escuchado, había absorbido cada palabra, pero estaba eligiendo el silencio. No porque dudara de nosotras, sino porque ya había tomado su decisión. No iba a detener a Dylan. No iba a detener a Ben. No iba a hacer nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No ruidosamente, solo un suave y definitivo chasquido. El último hilo de fe. Salimos en silencio. Tina parecía como si la hubieran golpeado. No le pregunté qué estaba pensando. Ya lo sabía. Habíamos venido armadas con la verdad, con pruebas, con una oportunidad de cambiar la trayectoria de este lugar. Pero Sloan no quería cambios. Quería paz, que estuviera construida sobre la podredumbre. En el ascensor, miré las paredes espejadas, el reflejo de una mujer que una vez creyó que la lealtad aún podía significar algo. Ya no la reconocía. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, apenas noté los suelos pulidos, el aroma curado a cedro sintético y ambición. Estábamos a mitad de camino cruzando el mármol cuando una voz nos detuvo. Vaya, vaya, ven. De pie cerca de la pared de cristal, con un pie casualmente cruzado sobre el otro como un villano de película sobre startups con los brazos cruzados. Esa sonrisa engreída y calculadora pegada a su rostro. ¿Olvidan algo?, preguntó, ladeando la cabeza. ¿O es que el escuadrón del legado solo necesitaba una última vuelta para recordar los viejos tiempos? Tina se puso rígida. No me moví, solo lo miré. Había una especie de calma que viene después de la devastación. Esa claridad inquietante cuando te das cuenta de que el fuego ya lo ha quemado todo y ahora solo hay cenizas. Deberías sonreír mientras aún puedas, le dije. Él se rió. Qué lindo. ¿Crees que me preocupan los dinosaurios con memorias USB? Dio un paso adelante. Aquí está la cuestión que no entienden, Diana. Esta compañía ya no se trata de personas. Se trata de sistemas. Sistemas eficientes, obedientes, optimizados. Ustedes representan fricción, resistencia, sentimiento. Su sonrisa se agudizó. Ustedes estaban obsoletos antes de que se dieran cuenta de que el juego cambió. Se giró para marcharse, pero luego miró por encima del hombro. Disfruten de su tarde. Intenten no tropezar con el futuro al salir. La puerta de cristal se deslizó, se desvaneció en el atrio. Tina lo miró aturdida. Yo no lo seguí con la mirada porque no estaba mirando la puerta detrás de mí, estaba mirando el camino por delante. Sloan me había mostrado algo más valioso que el apoyo, me mostró las reglas. Y ahora era el momento de dejar de jugar según ellas. Los titulares aparecieron antes que el sol. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, todavía en pijama, mirando un documento de Word en blanco como si contuviera alguna respuesta oculta que aún no había encontrado. Entonces mi teléfono zumbó una vez, 2 veces. Luego una cascada de timbres y alertas tan implacable que pensé que algo personal había sucedido. Pero no era personal, estaba en todas partes. Escándalo de inteligencia artificial en Novascore, despidos masivos vinculados a una estrategia de reestructuración ilegal. Fuentes internas revelan el plan del CEO para reemplazar al personal con sistemas de IA. El costo humano de la innovación, ex empleados hablan. Hice clic en el primer enlace y el mundo se inclinó. Allí en blanco y negro había fragmentos de documentos internos, redactados lo suficiente para proteger las fuentes pero lo suficientemente claros para condenar a la compañía. Frases que reconocía, correos electrónicos que había visto, palabras como limpieza de legado y reemplazo de redundancia manual.
Luego vinieron los mensajes filtrados de Slack. Vi el nombre de usuario de Ben en la mitad de ellos. Necesito empezar a eliminar a los que se resisten. La prioridad es cualquiera mayor de 35. Sáquenlos lentamente con métricas de evaluación. De no quiere ruido, solo acción. Mantengan a recursos humanos fuera de esto hasta que esté limpio. Se me revolvió el estómago. Actualicé la página y apareció otro artículo. Luego otro, blogs de tecnología, sitios financieros. Incluso una importante cadena lo había recogido. En 2 horas el escándalo era la portada de la edición digital del Wall Street Daily. El término purga de IA era tendencia en todas las plataformas. La reacción fue rápida, brutal y extrañamente hermosa. La reacción pública se dividió en 2, la mitad horrorizada por la manipulación, la mitad aterrorizada por lo que significaba para el futuro del trabajo. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: Nova Score había ido demasiado lejos. Y ahora estaban sangrando por ello. A las 8:30 de la mañana, la cuenta de LinkedIn de la compañía deshabilitó los comentarios. A las 9 de la mañana, su Twitter estaba bloqueado. A las 9:15 de la mañana, las acciones habían caído un 7%. Y a las 9:42 de la mañana, mi teléfono sonó. Identificador de llamadas, Nova Score Recursos Humanos. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, luego respondí. La voz era rígida, formal, no el tono habitual de un reclutador. Esto era control de daños con una blusa. Señorita Eldridge, nos ponemos en contacto para ofrecerle un paquete de reincorporación. Regresaría a su puesto anterior con la misma remuneración y sin impacto en sus beneficios. El pago retroactivo se emitirá inmediatamente tras el acuerdo. Me senté en silencio. Señorita Eldridge, finalmente respondí, ¿y los demás? Ella dudó. Estamos contactando a todos los afectados. Esperamos restaurar la estabilidad y la confianza. Confianza. Esa palabra tuvo la osadía de aparecer en su frase como si no hubiera sido completamente quemada. ¿Dylan Mercer está haciendo estas llamadas personalmente?, pregunté. Otra pausa. No, señora. El contacto ejecutivo no forma parte de esta iniciativa. Por supuesto que no. Dylan no pedía disculpas. Ni siquiera afrontaba consecuencias. No para sí mismo. El hombre que destrozó el alma de una empresa en busca de la automatización ni siquiera podía levantar un teléfono. Envió a recursos humanos a limpiar el desorden mientras él se escondía detrás del silencio y los borradores de relaciones públicas. Terminé la llamada sin decir sí ni número. 10 minutos después, recibí un mensaje de texto de Tina. Llamaron, dijeron que nos quieren de vuelta como si nada hubiera pasado. ¿Vas a ir? Me quedé mirando la pantalla. Ahí estaba la elección. Podía volver a mi escritorio, a mi vista del horizonte, a mi tarjeta con la banda magnética. Podía fingir que todo había sido un desvío, que no había significado nada, que no me había cambiado, pero sí lo había hecho. No nos invitaban a volver porque nos respetaran. Llamaban porque los habían atrapado. Todavía no veían nuestro valor. Simplemente extrañaban nuestro trabajo. Respondí lentamente, ni siquiera llamó. Ni siquiera pudo admitir que se equivocó. Tina respondió con una sola línea, porque admitirlo significa que nunca debió dejarnos ir. Y esa era la verdad. Sloan nunca intervino. Dylan nunca se disculpó. Ben nunca pagó por lo que hizo. Pero habían sido expuestos. Habían sido avergonzados. Y de repente las personas que habían descartado, los pensadores, los escritores, los estrategas, el equipo del legado, éramos los únicos que podíamos estabilizar el caos. Pero no merecían eso de nosotras. Ya no. Me levanté de mi mesa, mirando la ciudad por mi ventana. Una ciudad construida sobre la reinvención, sobre el coraje, sobre gente como nosotros. Y me di cuenta de algo: querían que volviéramos para arreglar lo que ellos rompieron. Pero quizás, solo quizás, nunca estuvimos destinadas a arreglar su sistema. Quizás estábamos destinadas a construir el nuestro. No sucedió de inmediato. Después del escándalo, después de los titulares, después del ajetreo para restaurar lo que había sido descuidado y destrozado, la vida siguió. Más lenta, más tranquila.
De alguna manera, fue mejor así. La mayoría de nosotros no regresamos a Novascore, no porque no pudiéramos, sino porque elegimos no hacerlo. El daño era demasiado profundo. La confianza no era algo que pudieras volver a pegar con cheques y contratos retroactivos. Tina comenzó a consultoría de forma independiente. Javier tomó ese sabático tan largamente pospuesto. Sasa abrió su propia firma de análisis con otras 2 colegas, y ya estaba siendo notada por las juntas directivas de la industria. En cuanto a mí, me tomé un tiempo para respirar, para pensar, para escribir. No sabía qué vendría después, solo que no se parecería a lo que había dejado atrás. Pasaron semanas, luego meses, y una tarde gris, mientras estaba sentada en la misma mesa de la cocina donde había comenzado todo este desorden, mi teléfono sonó. El número no era uno que reconociera de inmediato, pero el nombre me detuvo, Sloan Callahan. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz era más lenta de lo que recordaba, mesurada. No había arrogancia ni pulcritud de sala de juntas. Diana, dijo, quiero empezar diciendo que me equivoqué. No hablé. Lo dejé llenar el silencio. Debí haberlo detenido antes. Debí haber escuchado, pero no lo hice. Y la gente salió herida. Tuviste lo que se avecinaba cuando yo me negué a verlo. Había algo diferente en su tono. No solo arrepentimiento, sino remordimiento real y sin adornos. Continuó, Dylan se ha ido. La junta pidió su renuncia la semana pasada. Ben fue despedido poco después. Sin indemnización, sin paracaídas dorado. Rastreamos las recomendaciones falsificadas. Ahora está todo documentado. Otra pausa. He pedido a Recursos Humanos que contacte a los afectados, pero tenías razón. Eso no debería venir de ellos. Debería venir de mí. Exhalé lentamente. Continuó, tú construiste este lugar, no solo con tus manos, sino con tu mente, tu equipo, tu liderazgo, tus valores. Necesitamos eso de nuevo. Si estás dispuesta a regresar bajo tus condiciones, quiero ofrecerte el puesto de jefa de estrategia y ética, autonomía total y un asiento en la mesa. Esta vez. Cerré los ojos. Por un momento dejé que el peso de todo descansara sobre mis hombros. Finalmente había dicho lo que necesitaba decirse. Y no solo para restaurar una carrera, sino para restaurar la verdad. Cuando respondí, mi voz estaba tranquila. Volveré, dije. Pero solo si reconstruimos de la manera correcta. No más atajos, no más silencio. Entendido, dijo Sloan. Seguiremos tu liderazgo. El primer día de regreso fue surrealista. La gente miraba fijamente, susurraba, pero esta vez no con sospecha, sino con respeto. Pasé por las paredes de cristal, por las salas de conferencias donde la gente una vez nos había descartado como obsoletos, y entré en una oficina que llevaba mi nombre en letras doradas y negritas, Diana Eldridge, jefa de estrategia y ética. No hubo celebración, ni un gran discurso, solo trabajo, trabajo real. Y esta vez no estaba sola. Traje a Tina como mi asesora, volví a contratar al equipo de Sasa. Incluso Javier accedió a consultarnos. No estábamos regresando a la antigua compañía, estábamos construyendo la nueva. Una que recordaba a su gente antes que a sus plataformas. Una que trataba la inteligencia humana real, como irreemplazable. La ironía no se me escapó. A la mujer a la que una vez se le había dicho que estaba desactualizada, se le acababa de pedir que ayudara a liderar el futuro. No por la inteligencia artificial, sino por la sabiduría adquirida. Y quizás esa sea la moraleja de todo, la innovación sin empatía es solo destrucción disfrazada. Y cuando el polvo se asienta, los que reconstruyen son los que nunca dejan de pensar.